19 de agosto de 1944. Prusia Oriental. En la Wolfschanze, el Generaloberst Alfred Jodl estudiaba los últimos informes del frente occidental en colapso. Las puntas de lanza aliadas corrían hacia el este. El tercer ejército de Patton iba a la cabeza, pero la aritmética de la guerra parecía prometer un alto en seco. Una división blindada en avance podía beber 150.000 galones de combustible al día. Los estadounidenses empujaban a más de 400 millas de las playas de Normandía y del puerto temporal de Cherburgo. Ningún ejército, creía Jodl, podía rebasar su línea de suministro y continuar la persecución. El Sena le daría a la Wehrmacht tiempo para reagruparse y atrincherarse, quizá lo suficiente para resistir hasta el invierno. El cálculo parecía ineludible. Lo que Jodl no podía ver era que a unas 125 millas, 5.958 camiones ya rodaban en un circuito continuo. Convoyes con los faros encendidos, en abierta desobediencia a la doctrina de apagón, transportaban un mínimo de 12.500 toneladas de combustible, municiones, raciones y repuestos cada 24 horas. El Red Ball Express, llamado así por los trenes de carga de prioridad Red Ball, que tenían preferencia sobre todo lo demás, convirtió las carreteras destrozadas de Francia en arterias de un solo sentido. Una carretera de ida para camiones cargados, una carretera paralela de regreso para los camiones vacíos. En 72 horas, los blindados inmovilizados de Patton cruzarían el Sena a la fuerza. En una semana, París quedaría liberado. Para fin de mes, los estadounidenses estarían en la frontera alemana. Los cálculos alemanes sobre lo que era posible en logística estaban a punto de reescribirse. Su confianza tenía raíces profundas. La Wehrmacht fue pionera de la Blitzkrieg, pero sus practicantes conocían la tiranía de la distancia. En Rusia, los avances se frenaron. No fue primero por el fuego soviético, fue por camiones averiados, barro y vías con el ancho equivocado. Las carretas tiradas por caballos, todavía la mayor parte del transporte alemán, no podían sostener el ritmo de los Panzers. Los americanos enfrentan lo que nosotros enfrentamos, escribió en julio el general der Panzertruppe Heinrich von Luttwitz. Las máquinas requieren combustible, munición y repuestos. No pueden escapar a la aritmética. Los oficiales del Estado Mayor alemán seguían el consumo de estados. Unidos. Una división de infantería necesitaba cientos de toneladas al día. Una división blindada necesitaba cerca de 1.000. Patton mandaba una docena de divisiones en un frente de 60 millas. 12.000 toneladas al día, arrastradas por 400 millas sobre carreteras destrozadas. Imposible, concluyó el general major Siegfried Westphal. Aún con camiones ilimitados que no tenían y con carreteras perfectas que no existían, las leyes de la física no se doblarían ante la industria estadounidense. En un castillo requisado cerca de Le Mans el 25 de agosto, un teniente coronel del Motor Transport Service expuso la aritmética en contra. «Haremos una carretera de un solo sentido desde las playas hasta el frente», dijo. «Los camiones correrán 20 de cada 24 horas. No habrá paradas, salvo para combustible y emergencias. Prioridad absoluta, sin demoras, sin excepciones». ATSEC, la sección avanzada de la zona de comunicaciones, marcó 2 rutas paralelas y colocó policía militar en cada cuello de botella. Los convoyes saldrían a intervalos de 5 minutos. Los vehículos lentos serían apartados de la calzada. Los rezagados serían separados en los puestos de control. Se emplazarían equipos móviles de mantenimiento cada unas cuantas decenas de millas. Un coronel de alto rango dijo que era imposible según cualquier manual. 36 horas después ya estaba en marcha. Los conductores que lo hicieron realidad eran jóvenes, decididos y en su mayoría afroamericanos. De aproximadamente 23.000 hombres que operarían la ruta, alrededor de 3/4 partes eran soldados afroamericanos que servían en un ejército segregado. Subían a GMC CCKW de 2,5 toneladas, 6x6, conocidos como Deuce and a Half, y a Studebaker US-6. Eran camiones construidos por cientos de miles, con piezas estandarizadas y cajas de cambios simples y robustas. Pintaron lemas en los capós, Patton's Blood Bank y Detroit to Berlin Express, y pusieron sus propias reglas. Todo lo que bajara de 20 millas por hora era un bloqueo. Las averías se empujaban a la zanja en minutos, y la columna nunca se detenía por mucho tiempo. Un convoy temprano llevó proyectiles de 105 milímetros hacia Melun. El siguiente llevó bidones, agua, bully beef y llantas de repuesto. Los equipos de reconocimiento alemanes miraban desde los setos y las crestas. Apenas podían creer lo que veían.
Los informes hablaban de filas continuas de vehículos, faros alineados por 20 kilómetros, intervalos cerrados que desafiaban todo principio de dispersión. Un comandante de Panzer, observando desde su escondite, escribió: «No se esconden, no ahorran». No es ciencia militar. Es producción en masa aplicada a la guerra. Para finales de agosto, sobre Francia, la Luftwaffe era la sombra de lo que fue. Rara vez atacó esos convoyes iluminados de noche. Los cazas bombarderos aliados y la artillería antiaérea controlada por radar volvían muy costosos los ataques diurnos. Los estadounidenses calculaban el riesgo de otra manera. La velocidad y el volumen eran su camuflaje. El método del Red Ball era pragmatismo implacable. Los mecánicos evaluaban las averías en el acotamiento. 15 minutos para reparar o remolcar, sino desmantelar el vehículo para piezas. Grúas móviles cambiaban motores en menos de una hora. Los camiones alemanes capturados se repintaban de verde olivo y se ponían en servicio. Se requisaron autobuses civiles para mover personal. Así el espacio de carga seguía con la carga. La policía militar imponía el ritmo. Vehículos apartados a un lado, rezagados multados. Cualquier vehículo por debajo del mínimo era sacado de la fila. En su primera semana, del 25 al 31 de agosto, el Red Ball entregó 89.939 toneladas. Promedió 12.848 toneladas diarias. La operación consumió cientos de miles de galones de combustible solo para mover combustible y municiones. Fue más de lo que algunos ejércitos alemanes recibieron en total. Oficiales alemanes de Estado Mayor, al ver las cifras, las descartaron como propaganda estadounidense. Luego, los bombardeos empezaron a contar la historia. El combustible seguía siendo la sangre vital. Se montaron depósitos adelantados cada 20 a 30 millas. Iban respaldados por columnas de camiones cisterna. Estas tenían horarios propios y escoltas. Bidones y jerrycans apilados detrás de los setos. Puntos de abastecimiento donde un camión podía llenar el tanque en minutos y seguir. El oleoducto submarino Pluto empezó a alimentar combustible a través del canal a finales del verano. Al principio fue modesto, luego fue a más. En silencio, aumentó la capacidad de aguante. Un oficial de Estado Mayor capturado, al estudiar fotos aéreas, murmuró que los estadounidenses parecían tener parques de combustible más grandes que la reserva estratégica de Alemania. «Queman gasolina para mover gasolina», dijo. «Esto es desbordamiento industrial». En la línea de batalla el efecto fue inmediato. La doctrina alemana asumía que una división blindada podía sostener de 20 a 30 millas al día en un avance prolongado. Con el Red Ball detrás, el cuerpo de Patton a veces duplicaba eso. El 1 de septiembre, la cuarta división blindada avanzó unas 35 millas para media mañana. Se detuvo un momento en una carretera sembrada de latas verde oliva y cajas de munición. Luego volvió a arrancar para sumar más de 30 millas en la tarde. Heinz Guderian, al leer las intercepciones, al principio se negó a creerlo. Ninguna fuerza blindada podía mantener ese ritmo sin colapsar. Aún así, el tráfico de radio estadounidense, a menudo en claro, confirmó el ritmo. Para las tropas en el frente, la logística sonaba a victoria. El rugido de 6 en línea, IV-8 zumbando toda la noche, el golpeteo de portones traseros y bidones de combustible, la sensación de que ese flujo no podía contenerse. La velocidad tenía un precio. Los conductores trabajaban al límite de su resistencia, tragaban café caliente y a veces bencedrina. La niebla y el cansancio mataron a hombres en curvas y en zanjas. A lo largo de la ruta del Red Ball, los partes de accidentes registrarían cientos de muertos o heridos, cerca de 300 muertes. Aún así, la moral se mantuvo alta, sobre todo entre los conductores negros que sabían que estaban demostrando algo más grande que ellos mismos. En los pueblos a lo largo de la ruta intercambiaban sonrisas y chocolate con niños franceses, compartían jabón y cigarrillos con familias que solo habían conocido cartillas de racionamiento y ocupación. La inteligencia alemana notó el efecto propagandístico. La abundancia sobre ruedas hacía que la victoria estadounidense se sintiera inevitable para los civiles que la veían pasar. Detrás de las columnas en marcha, los ingenieros tendían el esqueleto de una ciudad en movimiento. Se levantaban puentes Bailey, donde los zapadores alemanes en retirada habían volado arcos de piedra. A veces en horas, no en semanas. Parques de mantenimiento, parques de combustible y áreas de descanso aparecían entre las hileras de álamos. Luego se desmontaban y se reconstruían más al este días después. A medida que el circuito original por Saint-Lô y Chartres se veían rebasadas por el tráfico, se abrieron ramales y rutas hermanas. White Ball y Green Diamond para abastecer París y las cabeceras de ferrocarril, Red Lion para empujar hacia Bruselas. Más tarde, cuando Amberes entró en uso, la línea ABC alimentaba el avance del norte, poco a poco, Estados Unidos.
Las unidades ferroviarias del ejército repararon las vías para que los trenes sacaran tonelaje de las carreteras, pero en las semanas cruciales de finales de agosto y septiembre fueron los camiones los que mantuvieron el avance en movimiento. A inicios de septiembre el desgaste ya era visible. Los viajes de ida y vuelta superaban las 700 millas. Los intervalos de los convoyes, antes de 5 minutos como reloj, empezaron a alargarse. Las llantas se deshacían, los embragues se quemaban, los conductores dormían sentados en las salpicaderas mientras las bombas de gasolina traqueteaban. El alto mando enfrentó decisiones difíciles. ¿Debía la gasolina alimentar el intento de Montgomery de saltar el Rin? ¿O la exigencia de Patton de seguir golpeando hacia el este? El Red Bull no podía resolver cada disputa estratégica, pero compró tiempo y distancia hasta que los puertos abrieron más y los ferrocarriles se pusieron al día. Los informes alemanes se volvieron sombríos. Si estos informes son exactos, dijo el mariscal de campo Model, no enfrentamos a un ejército superior, sino a una civilización superior. En verdad, era un sistema: fábricas, barcos, puertos, depósitos, carreteras y decenas de miles de manos sobre los volantes, muchas de ellas afroamericanas, convirtiendo la capacidad industrial en impulso en el campo de batalla. La Wehrmacht había contado millas y toneladas. El Red Bull Express cambió lo que esos números podían significar.